Muchos ven al oficio de trailero como una salida fácil. Con conseguir el carnet de un vehículo grande, uno iba a ganar dinero fácil. La vida nunca es fácil, y no lo es tampoco ser trailero, que ya de por sí es un trabajo donde siempre tienes que estar atento a los tiempos. Y muchas veces, si llegas tarde por problemas del tráfico, muy pocos son a los que les importa esas circunstancias, ya que muchos patrones lo primero que quieren es cortar sueldos. Eso no solamente está en este oficio. Y por si eso fuese poco, los traileros tienen una cosa concreta, y es que viajan de noche. Y todos sabemos que de noche es cuando pasan las más extrañas de las historias. Hoy os voy a contar dos. Considerémoslo un capítulo piloto, ¿vale? De dos compañeros traileros que han accedido a compartir sus historias conmigo. Son personas que han viajado por toda Europa y ambos tienen 30 y 45 años de experiencia al volante de su tráiler. Sin más dilación, os empezaré a contar las historias de ellos, pero no lo haré como una narración en tercera persona. No, hagámoslo un poco más humano, un poco más inmersivo. Así que con el permiso de estos hermanos de oficio, os narraré la historia en primera persona. Sin más dilación, empecemos con los relatos de esta noche. Tengo que llevar esto a Praga como sea. Tengo que pasar por Bihor. Pero esa región de Rumanía es siempre muy agobiante. De Cluj a Oradea, sí, creo que me podría dar tiempo. Pensó Alex con aire agobiante. Sabía que estaba muy cerca de cumplir un contrato importante. Si lo conseguía, le iban a dar una plaza fija en la empresa. La carretera de Cluj a Bihor para ir luego a Praga no era de las mejores. Las carreteras en Rumanía no son de las mejores, de hecho. Pero en su recorrido encontró algo que le pareció extraño. Al borde de la carretera vio a una persona tirada de costado. Este tipo de situaciones para un camionero siempre lo ponían muy alerta, ya que siempre parecían una emboscada, algo con el que poder atracarlo y robar parte de la mercancía que era tan vital para él. Pero lo más extraño llegó ahora, ya que el hombre que estaba de costado en el suelo, de espaldas a él, en el momento en el que él lo vio, parecía ser que no tenía rostro. No tenía rostro alguno, era como un maniquí. ¿Pero qué infiernos es esto? ¿Cómo puede ser que no tenga nada? No puede ser. Y empezó a tocar con manos temblorosas su rostro. El ser, porque no se puede llamar humano, en ese momento le agarró del brazo. El ser, que tenía el cuerpo de una persona de mediana estatura y mediana constitución, 1,70 m, a ojo de Alex, tenía una fuerza sobrehumana. Decía que su brazo se entumeció casi al instante, como si unas pinzas metálicas le hubiesen agarrado el brazo. Eso le asustó de sobremanera y actuó en defensa propia. Le pisó la cabeza sin ningún remordimiento. Eso hizo que el ser se entumeciese y le soltase. Momento que nuestro querido trailero no desaprovechó, ya que corrió rápidamente a su tráiler. Lo más extraño no termina aquí, no. Solamente se agravó, ya que en la cabina de descanso él empezó a notar una vibra extraña, como si algo le observase,
y él estaba en un tramo que no le gustaba nada, no podía distraerse y sobre todo ahora le daba miedo pararse. Y por eso no se iba a detener hasta llegar a Oradea, camino necesario para llegar lo más rápido a Praga. Él, en todo ese momento de estrés, sintió que algo le respiraba en la nuca y no dudó en coger un arma que tiene él en caso de cualquier incidente. Era un taser, cosa que no es muy legal en Europa, pero era un recurso necesario para salvarse. Cogió el taser, lo activó y apuntó a lo que estaba detrás, con la desgracia de no haber tocado nada. Y él, mirando atrás rápidamente, no vio a nadie, así que su miedo se incrementó, puesto que ese ruido volvió a aparecer en menos de 2 minutos, volviendo a sentir esa respiración de nuevo en su nuca, y volvió a mirar esta vez más confiado hacia atrás, para ver cómo unos ojos rojos lo miraban desde la cabina de descanso. En ese momento, paró en seco sin importarle las consecuencias de encontrarse algo en la carretera y salió corriendo de la cabina. Pero oye, ¿qué te pasa? No puedes tener cuidado, no sales así sin más de tu tráiler. ¿No sabes que estás en medio de una carretera?, le dijo el hombre que venía en un coche en dirección contraria a él. Le faltó escasos metros para atropellarlo, pero nuestro amigo trailero estaba en shock. Lo único que lograba decir eran balbuceos sin sentido alguno. Hay algo en la cabina. Ayuda. Llegó a decir con mucha dificultad. El hombre que estaba en el coche era un imponente y robusto hombre mayor, que sacó de su maletero un cuchillo de carnicero. Tuvo la suerte de encontrarse con un carnicero que iba a llevar su mercancía a Oradea. Alex tuvo la suerte de que este hombre tenía no solamente mal genio, sino que, igual que todo su carácter, también lo tenía su bondad. Al ver el estado de shock, se le fue el enfado al instante, y se serenó, intentando ayudar al joven. «Dime dónde está. Voy a enseñarle yo lo que es asustar y hacer que alguien entre así sin más a la carretera», dijo el hombre envalentonándose y también reforzando su propio nerviosismo. Si algo hizo que un hombre joven pero robusto saliese corriendo de su tráiler, no era cualquier cosa. Pero, al abrir la cabina, no encontró nada, solamente un profundo olor a azufre. El carnicero, como buen creyente, pensó que era un demonio y le dejó un rosario que tenía en su coche. Decía que su mujer siempre le daba muchos, así que dar uno solamente haría un bien, porque claramente el joven parecía necesitar cualquier apoyo emocional para poder volver al tráiler. A duras penas y rezando todo lo que sabía, nuestro compañero trailero volvió a su tráiler y agradeció al carnicero, el cual hizo un gesto con la mano de que no pasaba nada, para luego proseguir su camino y despedirse del joven. Tras eso, no volvió a haber ningún incidente. Parecía que el rosario no solamente fue un apoyo emocional, sino lo suficiente para alejar a ese ser de la cabina. Pareció funcionar excepcionalmente bien, puesto que el viaje no tuvo más inconvenientes que ese. Esa fue la primera de las anécdotas que le pasó a nuestro amigo Alex en el volante, en uno de sus primeros encargos como trailero. Alex, el primero que nos ha contado su historia, tuvo la mala suerte de vivir estas experiencias muy temprano en su carrera. Muy al contrario que David. David empezó a experimentar por primera vez eso a los 11 años al volante. Él era un trailero que hacía una ruta continua de Rumanía a Francia. A diferencia de su compañero, su trabajo era un poco menos estresante en cuanto a tiempo, ya que no llevaba ningún producto perecedero, es lo contrario. Llevaba mercancía para la construcción.
Y a diferencia de Alex, David es una persona un poco tosca. Siempre fue un hombre un poco rudo, él mismo lo dice. Sus modales a veces dejan un poco que desear. También lo fue así en su juventud, que en un día que estaba haciendo esta ruta hacia Francia, se paró en Hungría. Muchas veces él paraba y desayunaba tranquilamente por las mañanas. Él tenía esa meta, estar en su gasolinera de confianza antes de las 5 de la mañana. Eran las 3. Él quería simplemente desayunar y poder acostarse un poco. Pero, por desgracia, a escasos kilómetros de la gasolinera empezó a aparecer una densa niebla que solamente se hizo mucho más profunda. Él en ese momento puso como buen conductor los antinieblas delanteros, lo cual le ayudó a facilitar su trayecto un poco. Pero no duró mucho, ya que la niebla se volvió tan densa que le hizo reducir tanto la velocidad hasta el punto de detenerse. Y como buen conductor con experiencia, viró a la derecha, saliendo del carril para no obstaculizar a los demás. Y salió fuera para poner los triángulos y advertir a otros de tener cuidado, de que él estaba virado a la derecha. Pero viendo la niebla, sabía que otros conductores detrás también habrían parado y se congelaría el tráfico en general. Y, por consecuencia o por destino, no vino ningún vehículo más. Así que pensó que su teoría era cierta. En los países montañosos, las nieblas muy densas no eran algo extraño. Pero esa densidad era realmente anormal. No había visto algo así en su vida, y era una persona de más de 40 años. Había vivido lo suficiente como para ver cómo era el mundo. Y por si esto parecía extraño, la cosa empezó a torcerse cada vez más, ya que empezaron unos extraños susurros a su alrededor, llenando toda la atmósfera de su alrededor de inquietud e incomodidad, puesto que las voces venían de todas direcciones sin saber de quién o quiénes estaba proviniendo. Y por desgracia estaba todavía a 30 metros del tráiler, estaba volviendo de haber dejado el triángulo. En ese momento sintió que algo cargaba contra él, y una enorme fuerza lo lanzó justo contra su tráiler, golpeándolo severamente, haciendo que las voces se rieran de él, como si todo hubiese sido una broma. Pero el dolor que sentía de haberse golpeado contra la zona trasera de su tráiler no le hacía gracia alguna, y sobre todo porque no vio qué lo golpeó. Simplemente vio como la niebla lo lanzaba volando con un impacto arrollador. Eso le produjo un miedo atroz, haciendo que a duras penas volviese a su cabina, pusiese primera y fuese tranquilamente. No le importó ir muy lentamente hacia la gasolinera. Cuando llegó, la mesera se sorprendió y le dijo: «Nadie llega a esta hora desde esa carretera. Has tenido algún problema, ¿verdad?». Él asintió, tocándose el costado por el dolor. La mujer, al verlo, le dijo que le iba a dar un antiinflamatorio, que no necesitaba pagárselo, y le dijo que ese lugar se conocía como el Valle de los Duendes. Toda la gente que iba por esa carretera normalmente no lo hacía de noche, ya que temían que le pasase lo mismo que le pasó a él, porque en ese lugar los duendes siempre espantan y se quedaban siempre en la gasolinera de antes de entrar al valle, y cuando ya era de día continuaban su camino y llegaban a esta. La mesera dijo que en caso de necesidad de alguna vez volver por esa carretera, nunca saliese de su cabina de nuevo, se quedase dentro y cerrase de cualquier manera las ventanas, no haciendo caso a ninguno de los ruidos que sintiese a su alrededor,
que hiciese parecer que no estaba dentro de la cabina, que no había nadie, así le podrían dejar en paz. Y él hizo el fallo de salir fuera y estar andando 50 metros detrás de su tráiler. Error que podría haberle costado la vida si otros seres que habitaban ese valle se hubiesen manifestado en esa noche. Tuvo suerte y por eso nos cuenta la historia de esta noche. Para mí, los traileros son gente con mucha suerte, en cuanto a suerte paranormal, por el motivo de ser los que son capaces de contarnos estas maravillosas historias, ya que obviamente si lo hacen es porque sobrevivieron a ellas, o tienen una muy buena imaginación en caso de los que son menos honestos, y nos entretienen en muchísimas noches antes de ir a dormir. Espero que os haya gustado este capítulo piloto y por favor, decidme si queréis que continúe con esta pequeña sección nueva y ampliación del canal. Os ha narrado Raud y espero que podáis dormir bien esta noche.